Semanas sin que se haya producido la reunión entre el líder de la oposición y la consejera de Sanidad, aunque Verónica Casado sí ha avanzado en varios encuentros con los presidentes de las diputaciones y con los sindicatos médicos y de enfermería. Será un grupo de trabajo junto a los grupos parlamentarios quien analice los proyectos susceptibles de recibir los nuevos fondos europeos. De momento han llegado a la comunidad 1.500 millones de euros de los 5.000 previstos. Sanidad estrenaba hace 15 días las comparecencias en las Cortes con motivo de mitad de legislatura. Esta semana ha sido el turno de explicar los objetivos cumplidos y los pendientes de varias carteras: Familia, Agricultura y Ganadería, Presidencia, Economía y Hacienda y Transparencia. Enseguida conocemos qué han dicho los consejeros. Uno de los padres de la actual Constitución española, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ha participado esta semana en las Cortes en un acto organizado por la Fundación de Castilla y León, como tema central el legado democrático de los comuneros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. Cargada de asuntos viene la actualidad política de esta semana. No se ha producido el encuentro entre Sanidad y el líder de la oposición, pero la consejera Verónica Casado ya ha adelantado otros encuentros con los presidentes de las diputaciones o con los sindicatos médicos y de enfermería. PP y Ciudadanos, por su parte, han tendido puentes tras la crisis y han presentado una proposición no de ley de forma conjunta. Sigue sin fecha la reunión entre la consejera de Sanidad y el portavoz del Partido Socialista, que mantiene la condición de retirar el plan Aliste en Consejo de Gobierno. El martes los consultorios han empezado a reabrir. Ahora lo que le toca es cumplir. Cuando cumpla, seguiremos hablando. No ha habido reunión conjunta, pero sí paralelas. La consejera de Sanidad se ha reunido con los presidentes de las diputaciones. Ha reconocido la consejera, ha rectificado y bueno, pues se abre esa puerta de diálogo, en este caso, con los protagonistas. Que hay que contar con el territorio, que los alcaldes son unos instrumentos fundamentales para llevar a cabo cualquier medida. Cuando las administraciones públicas se nos llena la boca hablando de despoblación, de reto demográfico, lo que no podemos es dejar a un lado un servicio tan importante como es el servicio sanitario, ¿no? Es cierto que no ha salido todo lo bien que se esperaba, no es lo mismo hacerlo teóricamente que en la práctica. Y les ha garantizado diálogo territorio por territorio y más profesionales. Estimamos en torno a 1.500 nuevos profesionales, una importante inversión económica. Casado se reunía también con el presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, que por la mañana había analizado la situación con el portavoz del PSOE. Que aquí no hay varitas mágicas que digamos para todos café, no es posible, ni muchísimo menos. En lo político, la titular de Sanidad asegura que no se irá por esta crisis. El barco, cuando se puede tener problemas, lo primero que salen son las ratas y desde luego yo no estoy dispuesta a salir. Creo que más humillaciones en público que las que están haciendo en los últimos días el señor Mañueco y el Partido Popular a Ciudadanos son difíciles de soportar. Podemos cree que el presidente es quien quiere desestabilizar a su gobierno, que se esfuerza por aparcar el adelanto electoral. Mi intención, desde luego, es agotar la legislatura siempre que se produzca en condiciones de estabilidad política y parlamentaria. Unos comicios que no quieren ni en el PSOE. Un adelanto electoral que en este momento nos parece una irresponsabilidad manifiesta. Ni en Ciudadanos. No contemplo un adelanto electoral. Que ha estado negociando con Por Ávila para lograr la estabilidad necesaria. En el pleno del miércoles se votará otra proposición de sanidad sobre la atención primaria. Esta vez una conjunta de PP y Ciudadanos que buscan zanjar su primera crisis de calado. Castilla y León cuenta ya con cerca de 1.500 millones procedentes de los fondos europeos de recuperación. Su destino aún no está fijado y de esto han hablado esta semana Junta y oposición. En una reunión, el Gobierno regional aceptaba recibir las propuestas de los distintos partidos con representación parlamentaria antes de decidir el reparto. Los proyectos los analizará un grupo de trabajo que en principio se reunirá de forma habitual. Es un tema muy relevante porque nos jugamos mucho. Y la visión general es seguir manteniendo ese tipo de reuniones que comienzan hoy
para defender los intereses de Castilla y León y también para ir configurando posiciones de comunidad. En un momento tan importante no sirven los jueguecitos de grupos de trabajo que al final no sirven para absolutamente nada. En este momento lo que sirve es de verdad, de una manera sincera, aunar esfuerzos. También nosotros hemos solicitado que se reúna la conferencia de alcaldes y de presidentes de diputaciones porque consideramos crucial que las entidades locales también participen. Y sobre esa gestión de los fondos europeos se ha pronunciado esta semana en las Cortes el presidente de los empresarios en Castilla y León, que comparecía para hablar sobre el diálogo social y que, al igual que ya hicieron los sindicatos en ocasiones pasadas, ha sido muy crítico con Ciudadanos sobre este tema. Y sobre los Next Generation, Aparicio lamenta que no se haya escuchado lo suficiente a la voz de los empresarios. La mesa de diálogo social sobre los fondos Next Generation se ha reunido una vez, los más emblemáticos, los que más pueden aportar, empresas grandes, y no ha habido esa receptividad. Estamos esperando todavía a ver cómo nos contesta. Estamos realmente preocupados, ¿no? Por eso, porque es una oportunidad importante que se nos ha escapado o que se nos está a punto de escapar. Esperemos que poder retener más de lo que en un principio podemos pensar. Ninguno de los grupos se ha opuesto a la ampliación de los términos de la Comisión de Investigación sobre las Residencias presentada por Partido Popular y Ciudadanos. Las Cortes analizarán así qué ocurrió en Castilla y León, pero también cómo fue la gestión nacional. El plazo concluía este miércoles de la semana pasada y los grupos deberán presentar un listado de miembros antes del pleno de la próxima semana, donde el presidente dará cuenta de su constitución inminente en un plazo inferior a 48 horas. Tal como dijimos, respetando los plazos que pone esta Cámara, se amplía el concepto, se amplía el campo de investigación y ahora echamos a andar. Yo creo que era lo prudente, lo coherente. Queremos hacer un trabajo sensato, riguroso, exhaustivo, pormenorizado, de todo lo que ha supuesto la gestión del COVID en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Esperemos que el resto de grupos parlamentarios estén en la misma predisposición. Que no se les pase ni por la imaginación intentar desvirtuarla, porque el objeto de la comisión está muy claro. ¿Qué pasó en Castilla y León para que no vuelva a pasar, independientemente de la administración, del órgano? Da igual, ¿qué pasó en Castilla y León para que no vuelva a pasar? Más prestaciones, más presupuesto y una situación en las residencias controlada. Es el balance que hacía sobre estos 2 años la consejera de Familia en las Cortes, en los que asegura ya se ha cumplido o ejecutado hasta el 83% de los compromisos. En un balance general y a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, la puesta en marcha y el cumplimiento de compromisos ha sido muy satisfactorio. Aportaba datos de beneficiarios, 2.700 dependientes más atendidos desde el inicio de la legislatura, 441 plazas más en centros residenciales o de día y un 6,7% de usuarios más en teleasistencia. Este incremento de beneficiarios de las distintas prestaciones y servicios no expresa el crecimiento de problemas sociales, sino el aumento de la cobertura y la ampliación de los criterios para acceder a estos. Blanco también destacaba las 13.500 solicitudes recibidas para el nuevo bono Concilia. Antes de finalizar este año, las familias que cumplan los requisitos podrán acceder a una ayuda de 750 euros por hijo. Cifras que ensalzaban los partidos de la coalición. El aumento de la cobertura en todos los servicios prestados por su consejería arroja unas cifras espectaculares y hacen que sigamos a la vanguardia de los servicios sociales en España. Y a buen seguro que los ciudadanos sabrán apreciar y valorar esta gestión como corresponde. Pero no así la oposición. Las casas de acogida no han aumentado de presupuesto ni por supuesto en plazas, no hay más centros de emergencias, no hay nada nuevo. En 2 años no hay nada nuevo. Que critica también la nueva ley de atención residencial que ya elabora la Junta. Y no podemos modificar las ratios de personal de las residencias porque depende del Consejo Territorial. Pero, hombre, las inspecciones sí. La oposición también volvía a lanzar críticas por la tardanza en la puesta en marcha de la Comisión de Investigación de las Residencias.
La incorporación de nuevos jóvenes al campo continúa siendo el gran reto. Desde la Consejería de Agricultura y Ganadería confían en llegar a los 3.500 al final de legislatura. En el Ecuador de la misma, Carnero dice que ya son más de 1.600 y que además un tercio de ellos son mujeres. Son 1.652 los jóvenes que se han incorporado al campo en los últimos 2 años. La meta es llegar a 3.500 al final de legislatura. Prácticamente la mitad del compromiso. Y para ello hemos invertido más de 90 millones de euros en ayudas. Y que al menos un tercio sean mujeres. Podemos afirmar que superan el 34% al haberse incorporado, como les dije anteriormente, 558 mujeres jóvenes. Precisamente en busca de la igualdad en el campo, la Consejería se marcó como objetivo alcanzar las 300 titularidades compartidas. Objetivo que ya hemos superado, puesto que ya hemos llegado a 362 titularidades. No obstante, vamos a potenciar aún más el reconocimiento del trabajo de la mujer en las explotaciones, concediendo una ayuda de 5.000 euros para nuevas inscripciones en el registro de titularidad compartida. Además de actuaciones en formación, el impulso de regadíos o el avance del Plan Autonómico de Agroindustria, que se encuentra en elaboración y busca mejorar la competitividad. Carnero asegura que está cumplido o en tramitación el 92% de los compromisos, algo que no comparte la oposición. Que usted, que viene de un presupuesto prorrogado durante 2 años, solo con un presupuesto aprobado prepandémico, ha sido capaz de cumplir el 92% de los objetivos. Si hubiera tenido un presupuesto anual y sin la pandemia, estaríamos hablando del 220%. O que los objetivos y compromisos eran muy mínimos al principio de la legislatura. Y con mensaje directo sobre la inestabilidad actual. No sabemos si habrá o no presupuestos y no sabemos si habrá o no adelanto electoral. Vox le pide que la nueva PAC no penalice a explotaciones sostenibles, sean o no ecológicas, y lamenta el momento crítico que vive el sector. Principalmente porque productos como la leche o la carne no tienen precio y los costes de producción se han encarecido de manera desproporcionada. Hoy el sector ganadero, aun trabajando, se está arruinando, por no hablar de la pretendida subida del salario mínimo interprofesional, incremento que desde el sector agrario califican prácticamente como inasumible. Un reto el de equilibrar la cadena alimentaria que valora Ciudadanos. Su portavoz defendía que esta consejería es pionera en este tema, a la vez que le planteaba algunas propuestas. Sí que es verdad que deberíamos hacer algo más de políticas favorecedoras para avanzar en la conciliación, porque muchos de los problemas que hay en el sector agrario vienen derivados de la conciliación, porque el sector agrario es un sector muy esclavo, como usted bien sabe. Desarrolle una normativa de venta de cercanía, porque también es una labor muy interesante de apoyo a nuestras explotaciones. Los populares mostraban su apoyo sin fisuras en otras políticas, como en materia de seguros agrarios o de sanidad animal. Más balances, en este caso el del vicepresidente de la Junta, que acudía a las Cortes como consejero de Transparencia y Ordenación del Territorio. Esto era lo que decía Francisco Igea sobre el trabajo de su cartera durante los 2 primeros años de legislatura. Si una sola palabra ha servido de consuelo, si una sola medida ha contribuido a salvar una vida, si nuestras políticas han servido en algo a aliviar el sufrimiento y la pérdida. Y cuando digo nuestras políticas, digo las de todos, las de nuestro Gobierno, las del Gobierno central, las de cada uno de nuestros ayuntamientos. Entonces, nuestro trabajo no habrá sido del todo inútil. No sé cómo va a acabar este debate, ni nuestra vida política, ni esta legislatura, pero quiero, de verdad, sinceramente, agradecerles a todos ustedes, sin excepción, todos esos momentos en los que primó la responsabilidad, la empatía y la preocupación por el prójimo. Carriedo comenzó la legislatura exponiendo las principales políticas que su consejería iba a seguir. Unas líneas cuyo punto de partida eran y siguen siendo el programa de gobierno que acordaron el Partido Popular y Ciudadanos y que incluye 100 medidas para el futuro de nuestra comunidad. Y con 3 retos sobre la mesa: que el PIB, el paro y la deuda fueran inferiores a la media nacional. 3 desafíos ambiciosos que quise compartir aquí con sus señorías en esta Cámara. Y hoy, con los datos disponibles, podemos afirmar que hemos cumplido con los mismos. Pero en marzo de 2020 la crisis sanitaria obligó a reconsiderar los recursos. Entre los principales hitos que han marcado la primera mitad de legislatura, la aprobación de los mayores presupuestos de la serie. Eminentemente sociales, al destinar
el 80% a gasto social en sanidad, educación y servicios sociales y unos presupuestos inversores con casi 1.600 millones de euros destinados a impulsar la economía, con un incremento del 18%, dando también cobertura a los nuevos gastos derivados de la pandemia. También la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. En tan solo 3 meses y medio desde la entrada en vigor de esta modificación, quiero informar a sus señorías que 6.131 castellanos y leoneses se han ahorrado más de 57 millones de euros solo en el impuesto sobre donaciones. Líneas de ayuda a empresas, planes de reequilibrio territorial o una fiscalidad más favorable para el mundo rural se suman a las actuaciones de la Consejería, que tiene 5 grandes objetivos antes de que finalice 2021. El primero, la aprobación de unos nuevos presupuestos. Que garantice la calidad de los servicios públicos, impulse la recuperación económica, apoye al mundo rural, luche contra la despoblación y oriente la Agenda 2030. Además de la aprobación del nuevo Acuerdo Marco de Competitividad, el Plan Sectorial del Hábitat, el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias y la Estrategia de Especialización Inteligente. Es evidente que aún quedan cosas pendientes, pero tengan por seguro que trataremos de cumplirlas en los 2 años restantes de este mandato. Los grupos en el Gobierno se felicitan por las actuaciones. A pesar de la COVID, se han seguido cumpliendo los objetivos que marcó el Gobierno, que no ha habido paréntesis por la pandemia, que aquí no se ha dejado de trabajar ni un solo minuto. Y esperamos que los 2 años que nos quedan de legislatura podamos llevar a cabo los propósitos planteados, siempre con la responsabilidad y con la transparencia que garantiza el Gobierno de nuestra comunidad. Y aunque la oposición entiende la difícil coyuntura, es crítica. Y a la vista de todo esto, señor consejero, solo cabe concluir que sus políticas económicas ni son acertadas ni son adecuadas. No sabe si ustedes están cerrando la legislatura o van a comparecer todos los años para volvernos a decir los mismos objetivos que nos dijo usted ya hace exactamente 1 año. Y ha tildado de demasiado optimista el escenario planteado por el consejero. Y en el balance de presidencia, la oposición volvía a insistir sobre la promesa de las 35 horas para los funcionarios y en la reducción de la temporalidad, mientras el consejero se centraba en otros temas como en la regulación del juego presencial, que espera culminar en breve. Antes de que finalice el año, la Consejería de Presidencia espera tener un texto consensuado para la regulación del juego presencial. El texto de la nueva ley va a recoger puntos tan esenciales como potenciar el control en la entrada de los salones de juego y de las casas de apuesta. Pero también se van a tener en cuenta asuntos esenciales como la ampliación del régimen sobre distancias mínimas entre establecimientos específicos de juego y apuestas. Era uno de los principales anuncios del consejero Ángel Ibáñez, que aseguraba que el 92% de los compromisos se han cumplido o se está trabajando en ellos. Compromisos cumplidos y seguimos trabajando. El plan de igualdad, la nueva ley de función pública, las nuevas relaciones de puestos de trabajo, el convenio colectivo, el nuevo decreto de discapacidad, el decreto de teletrabajo. Ante la disconformidad de la oposición. Usted no ha aprobado una sola ley en esta consejería. Ni una sola ley. Me dirá que están en trámite, me dirá que es el borrador, me dirá que es el anteproyecto, pero hasta ahora no. ¿Y cómo puede venir aquí a vanagloriarse de que ha cumplido el 90% de los compromisos asumidos? Que le recuerda debates de inicio de legislatura que siguen sin ejecutarse. El gran compromiso de su legislatura, la recuperación de las 35 horas para los funcionarios públicos, sigue sin ser una realidad. Y además ni siquiera ha mencionado el tema. ¿Qué pasa con las 35 horas? ¿Va a dar alguna contestación? Esto viene de un acuerdo de la anterior legislatura, acuerdo que se produjo en función de unas circunstancias concretas y porque se daban unos cumplimientos concretos en relación con parámetros relacionados con la tasa de interinidad, con la tasa con el nivel de deuda de la comunidad autónoma, es decir, con unos condicionantes muy concretos que en estos momentos ahora mismo no se cumplirían. Ibáñez relató que se está avanzando en la regulación del teletrabajo, coincidió en la reducción de la temporalidad y defendió la supresión de la tasa de reposición de efectivos. A día de hoy ya hemos convocado 61 procesos selectivos con un total de 2.033 plazas de estabilización, quedando por tanto solo 23 procesos pendientes con 891 plazas. Es que precisamente esa gran convocatoria de empleo público genera un problema a esos temporales de larga duración, que de facto van a perder su empleo. Bueno, esas personas van a tener la posibilidad de participar en los procesos de estabilización, como no puede ser de otra manera, pero es que es un proceso que está decidiendo el Estado.
Es un proceso que ha marcado el Gobierno de la Nación. Esa tasa de reposición vuelva a reivindicar que se suprima. Es fundamental, lo ha dicho usted, para la planificación de la carrera administrativa de nuestros funcionarios. Y Ciudadanos recuerda otro de los puntos del acuerdo que tampoco de momento ha salido adelante. Se marcaba unas prioridades como eran la supresión de esa figura del aforado, tanto de los miembros de la Junta como de los procuradores de las Cortes de Castilla y León. Ibáñez adelantó también que en el marco de la Agenda 2030 se va a crear un comisionado que ayude a cumplir esos objetivos. Las Cortes han aprobado a petición de Ciudadanos y con una enmienda añadida solicitar al Gobierno central la actualización de la estrategia antitabaquismo y reclamar a la Junta de Castilla y León la puesta en marcha en el primer semestre de 2022 de la campaña de concienciación de las consecuencias de fumar, especialmente dirigida hacia alumnos de secundaria y de la universidad. En la Comisión de Sanidad, luz verde también para otra campaña que impulse los cribados de cáncer de mama, cáncer colorectal y cáncer de útero. En 2020 se diagnosticaron en la comunidad más de 17.600 casos. Desde Podemos, promotor de la proposición, se hace hincapié en el parón sufrido durante el confinamiento. El cáncer es mortal en 1 de cada 3 diagnósticos en hombres y en 1 de cada 5 en mujeres. Por eso la importancia del cribado. No habrá más dispositivos ni cambios en los protocolos para controlar a los alumnos que copian en los exámenes, como pedía el Partido Socialista. Partido Popular y Ciudadanos aseguran que ya existen medidas y protocolos y ponían de manifiesto la incoherencia, a su juicio, que supone pedir más recursos de este tipo para los colegios, pero obviarlos en la universidad tras las declaraciones del ministro Castells. Remarcan además que los profesores son considerados autoridad y su palabra tiene valor probatorio. Imaginen tener un auricular del tamaño de una lenteja con un adhesivo que se coloca en el interior del pabellón auditivo. ¿Vale? ¿Cómo se puede acceder y comprobar ese hecho, ¿no? Algunos centros están utilizando detectores de frecuencias. He traído uno, el de mi centro. Estamos empezando el curso, todavía no hay exámenes, entonces no le puedo usarle. Detectores de frecuencias, como este. Encenderlo, que pita, o parar, y que tiene una escala. Pero claro, esto significa que los docentes tienen que estar pues con esta antena pasando por los pasillos. Las aulas no deben convertirse en centros de espionaje que aplaquen sus errores conceptuales, señores del Partido Socialista. El aula es el lugar donde precisamente se deben de inculcar estos valores, como son el mérito, la capacidad, el sacrificio, la calidad, la excelencia, el esfuerzo, la competitividad, la constancia y el crecimiento personal. Hay técnicas y tácticas y diferentes tipos de estrategias que se pueden llevar a cabo para evitar estas trampas. ¿Qué mensaje se está transmitiendo la sociedad de Castilla y León si hoy nos presentan esta iniciativa sobre los colegios en Castilla y León y la universidad, miembros del Gobierno de España, de su Gobierno, afirman lo siguiente? Noticia de 12 de mayo de 2020. Castells defiende que si los alumnos copian bien es una prueba de inteligencia. En la Comisión de Cultura salía adelante una parte de la proposición presentada por Podemos para impulsar el plan del año jacobeo. Partido Popular y Ciudadanos defendieron las actividades que se han organizado en torno a las edades del hombre o la vuelta ciclista, aunque reconocieron algunos retrasos en obras previstas de restauración del patrimonio por la pandemia. Todos los grupos coincidieron en que hay que aprovechar que el año jacobeo se haya extendido también a 2022. No modificar el plan jacobeo, no aumentar la inversión, no realizar actuaciones, lo que va a hacer es condenar a mayores pérdidas a los alojamientos, a la restauración, al comercio, a todo aquello que se beneficia del camino y que durante la crisis del COVID ha sufrido muchas pérdidas. Tenemos todo nuestro empeño puesto en que en el momento que la situación no vaya permitiendo, pues esto permita también apoyarles, tratar de hacer un esfuerzo. Lo que esperamos es que los presupuestos del 2022, que como ha dicho nuestro presidente serán los presupuestos de la recuperación, pues sean también los de la promoción y la modernización del camino de Santiago. Una hipocresía total por parte de Ciudadanos y del PP no haber anunciado los 10,8 millones que van a venir de inversión gracias al Gobierno de España, por ejemplo, para la restauración de edificios.
Uno de los 7 padres de la actual Constitución española, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, participaba esta semana en un acto en las Cortes. Junto al presidente de la Junta y al presidente de las Cortes de Castilla y León, en el acto se trató sobre cómo el legado histórico, democrático y social del movimiento comunero ha llegado hasta nuestros días. En ningún caso se cuestionó la forma de gobierno, en ningún caso querían acabar con la monarquía, sino cómo ese rey ejercía el poder. Las propuestas incluían un cambio en las leyes. Aprendamos de todo ello, actualicemos aquella ley perpetua de Ávila al momento actual. El legado de los comuneros no se extinguió con su vida aquel 23 de abril de 1521, sino que entonces amaneció para el futuro. Nunca hay malos y buenos en las historias inglesas, todos son magníficos. Todos son heroicos. Bueno, nosotros debiéramos aprender a hacer lo mismo. La historia de España no es una oposición de buenos y malos, de rojos y azules, de progresistas y conservadores, no. Es una historia integral en la que todos han puesto su voluntad y su esfuerzo. Últimos días para ver la exposición sobre los comuneros instalada en las Cortes. Finaliza el lunes 20 de septiembre y han pasado por estos pasillos 7.726 visitantes, en la que supone la mayor agrupación de objetos de la época comunera. Tapices, cuadros como el famoso Comuneros de Castilla de Antonio Gisbert, armas de la época, instrumentos y otros documentos como la sentencia de Padilla, Bravo y Maldonado. Con la recta final de la exposición nos despedimos hasta la semana que viene.